Si estás invirtiendo en alguna de todas estas instituciones, este video te va a interesar, ya que el día de hoy te voy a platicar todo acerca de los impuestos que debes de pagar por invertir en las SOFIPOS. También te voy a mostrar paso por paso cuánto es lo que tienes que pagar y también te mostraré en qué casos no debes de pagar impuestos. Comenzamos. Las sociedades financieras populares, abreviadas SOFIPOS, llegaron para quedarse, ya que mientras los bancos tradicionales no nos estaban pagando nada por nuestros ahorros, llegaron estas instituciones y nos ofrecieron altos rendimientos por nuestros ahorros. Pero la pregunta es, ¿debo declarar estas ganancias de intereses a Hacienda? Porque yo creo que nadie queremos tener problemas con el SAT. Por eso, veamos qué dice la ley. Si nos vamos al artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, justamente nos habla de los ingresos que obtenemos por intereses. Nos menciona que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. ¿Y qué son los intereses reales? Se considera interés real el monto en que los intereses exceden el ajuste por la inflación. Entonces, ya vimos el primer punto importante del video. Sí debemos de pagar impuestos por los ingresos generados por el concepto de intereses. Pero ojo, no vas a pagar impuestos de todo lo que te paguen las SOFIPOS, únicamente vas a pagar impuestos del excedente por encima de la inflación. Es decir, si tú tenías 100 pesos y la inflación en 2023 fue de 4.66%, esos 100 pesos pasado un año ya valían únicamente 95 pesos con 34 centavos. La inflación se comió tu poder adquisitivo. Por eso no es buena idea tener guardado tu dinero debajo del colchón. Todos los días está perdiendo valor. Pero si fuiste de los que invertiste en SOFIPOS, seguramente tuviste un excedente por encima de la inflación en ganancia de intereses. Y te voy a poner mi ejemplo, que estuve invirtiendo en supertasas, ya que en 2023 prácticamente todo el año estuvo generando un rendimiento a la vista del 11%. Es decir, mi poder adquisitivo habría incrementado 6.34%. El 11% que me pagó Supertasas le vamos a restar el 4.66% que fue la inflación, y de ese 6.34% que es el interés real, sí tendría que pagar impuestos. Y aquí te muestro la inflación del 2023, que efectivamente fue del 4.66%, seguido de mi constancia de retención que me generó Supertasas. Aquí podemos ver claramente cómo el interés nominal fue de 4.209 pesos. Sin embargo, el interés real del periodo ya me lo desglosa, son únicamente 2.480 pesos. De estos 2.480 pesos son los que yo tendría que declarar como ingreso. Pero aquí viene lo interesante, porque si tenía que declarar 2.480 pesos, Supertasas no me retuvo absolutamente nada de impuestos. Bueno, para saberlo hay que regresar a la ley. Si vamos al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos va a hablar de las situaciones en las que estamos exentos de pagar impuestos. Y si nos colocamos específicamente en la fracción 20 del artículo 93, nos habla que estamos exentos de pagar los intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares, que son las SOFIPOS, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica, lo que ahora son los sumas, elevados al año. En pocas palabras, nos está diciendo que vamos a estar exentos de pagar impuestos cuando invirtamos en SOFIPOS, siempre y cuando nuestro saldo promedio no exceda de 5 UMAS elevados al año. Pero, ¿cuántos son 5 UMAS elevados al año? Bueno, vamos a verlo. Recordemos que el UMA se va actualizando cada año, así que cada año va a ser mayor la cantidad que podemos estar exento de pagar impuestos por nuestras inversiones en SOFIPOS. Ya que si revisas, el UMA anualizado en 2023 estaba en 37.844 pesos con 40 centavos. Si lo elevamos a 5 veces, nos daría una cantidad de 189.222 pesos, que esa cantidad fue la que estuvimos exento de pagar impuestos en 2023. Regresando a la constancia que me generó Supertasas, por esta razón es que no se me retuvo impuestos en mi ejercicio 2023. Y como puedes ver, mi saldo promedio fue en 2023 de 51.569 pesos. No rebase los 189.222 que estamos exentos por invertir en SOFIPOS. Pero ojo y pon mucha atención en esto que voy a decir. El total que estamos exentos de pagar impuestos, que son los 5 UMAS elevados al año, es por el total de nuestras inversiones en SOFIPOS. Es decir, que si estoy invirtiendo en 3, en 5 SOFIPOS diferentes, la suma del total de mis inversiones no debe de superar los 5 UMAS elevados al año. ¿Y por qué comento esto? Porque hay algunas personas que me preguntan que si pueden invertir 198,000 en U, otros 198,000 en Clark, 198,000 en Story, y así no estar superando los 5 UMAS elevados al año, y por lo tanto no tendrían que estar pagando impuestos.
esto no es así. ¿Y en qué me fundamento para mencionar esto? Bueno, si vamos al reglamento del impuesto sobre la renta, en el artículo 96 nos menciona que las instituciones de crédito, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares, o sea las SOFIPOS, para realizar el cálculo del saldo promedio diario de la inversión que no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, que ya vimos que ahora son UMAS, elevados al año a que se refiere el artículo 93, fracción 20, inciso A e inciso B de la ley respecto de los intereses pagados por dichas instituciones y sociedades, deberá considerar todas las cuentas o inversiones, según corresponda, de las que el contribuyente sea titular de una misma institución o sociedad. Aquí ya nos lo deja bastante claro, no podemos exceder los 5 UMAS elevados al año en la suma de todas las inversiones que tenemos en SOFIPOS. Y como ves, la legislación es bastante amplia. Tuvimos que contemplar todo el marco legal. Hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, del reglamento del impuesto sobre la renta, de la ley del ingreso de la federación, para poder tener todo el sustento legal que abarca el pago de impuestos en SOFIPOS. Y aquí viene la duda más grande de todas. ¿Qué pasa cuando sí rebaso la cantidad por la que estoy exento de pagar impuestos? Es decir, de los 198,031 pesos en 2024. Algunas personas mencionan que lo único que tenemos que pagar impuestos es del 0.50% una vez que excedemos el monto exento. Pero vamos a aclarar esta parte. ¿Qué dice la ley? Si vamos a la ley de ingresos de la Federación, efectivamente en el artículo 21 nos menciona que durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refiere los artículos 54 y 135 de la ley del impuesto sobre la renta será del 0.50%. Pero, ¿qué dice el artículo 54 y el artículo 135 de la ley del impuesto sobre la renta? Vamos a verlo. Artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pago por intereses deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la ley del ingreso de la Federación, que ya vimos que es el 0.50 para 2024. Pero ojo, aquí viene la parte crucial. Esta retención se hará únicamente como pago provisional. Ahora vamos a ver qué dice el artículo 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que el efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la ley del ingreso de la Federación, el 0.50 que ya mencionamos, sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Es decir, que el 0.50% que te retienen las SOFIPOS una vez que excedes el monto exento no es el total de impuestos que vas a pagar. Esto es únicamente un pago provisional. Te explico. Si en 2024 tú tienes una ganancia de 20,000 pesos de interés real, esto es lo que tendrías que declarar como ingreso acumulable. De estos 20,000 pesos, la SOFIPO en la que hubieras invertido te habría retenido únicamente 100 pesos. Estos 100 pesos no es el total de impuestos que vas a pagar. Vamos a pensar que tu tasa de retención es del 30%, en este caso el impuesto a cargo sería de 6,000 pesos. Sin embargo, la SOFIPO ya te retuvo 100 pesos, por lo tanto todavía deberías 5,900 pesos a Hacienda. Triste, pero así es como funciona. Y recordemos que este caso es para cuando excedes el monto exento. Ahora, escucha muy bien. Si hay una forma en la que el pago provisional, la retención del 0.50 que te hacen las SOFIPOS, sea tu único pago de impuestos, pero para que esto suceda tienes que cumplir con alguna de las dos siguientes condiciones. Para ello vamos a regresar nuevamente a la ley. En el artículo 135 de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este capítulo, es decir, de los ingresos por interés, podrán optar por considerar la retención que se efectúa en los términos de este artículo como pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de 100,000 pesos. Este sería el primer caso. Si tu única fuente de ingresos son los intereses generados por tus inversiones en SOFIPOS y esas ganancias no superan los 100,000 pesos de ingresos por intereses reales, en este caso no tendrías que pagar más impuestos del 0.50% que ya te retuvieron las SOFIPOS. Y el segundo caso, regresemos a la ley,
En el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona que podrán optar por no presentar la declaración. ¿A qué se refiere el párrafo anterior? Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 y capítulo 6. El capítulo 1 son las disposiciones generales y el capítulo 6 justamente son los ingresos por interés de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de interés real, que ya comentamos que de eso habla el capítulo 6, no excedan de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. Es decir, si generaste 300,000 pesos anuales por la actividad a la que te dedicas, más otros 100,000 pesos como máximo de ingreso por interés real, no estás obligado a presentar la declaración anual y lo único que se te retendría en este caso sería el 0.50% que ya te retuvieron las SOFIPOS y no estarías obligado a pagar más impuestos. Amigos, pues aquí están todos los fundamentos legales para saber cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos por tus inversiones en SOFIPOS. El próximo video vamos a hacer un ejercicio práctico en una hoja de Excel para revisar cuánto es lo que tenemos que pagar ya con ejercicios reales. Así que no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.